Buenas tardes a todos los estudiantes de Economía 2, código 20068, que están cursando esta materia en el Centro Regional Campana de la Universidad Nacional de Luján. En la clase de hoy vamos a ver el capítulo 12 del libro sobre el análisis microeconómico, edición 2020. Este capítulo trata sobre la teoría de las crisis de reproducción. Vamos a arrancar con lo que es el concepto de reproducción y de las características que tiene la reproducción en las distintas sociedades humanas. En principio vamos a decir que todo acto de producción, en la medida que se va repitiendo con cierta regularidad, constituye un acto de reproducción. Dicho esto, resulta conveniente precisar cuando hablamos de reproducción a qué sociedad nos estamos refiriendo, y aparece una distinción importante entre lo que es las sociedades anteriores al capitalismo y la sociedad capitalista. Es importante establecer las diferencias de cómo era la reproducción en estas sociedades para poder aproximarse mejor a la teoría de las crisis de reproducción dentro de la sociedad capitalista. En primer lugar, si hablamos de lo que son las características fundamentales de las sociedades anteriores al capitalismo. La primera característica importante es la dificultad de producir alimentos. Este es uno de los factores por los cuales el crecimiento de la población realmente fue muy lento hasta el siglo XVI, cuando se produce la gran revolución comercial por los descubrimientos geográficos y comienza a desarrollarse el comercio a grandes distancias. Hasta ese momento el crecimiento de la población era muy lento, no solo por las dificultades que tenía la población de conseguir alimentos, sino también porque había un escaso desarrollo de las ciencias médicas y cualquier enfermedad rápidamente se cobraba muchas veces la vida de las personas. Por eso la expectativa de vida difícilmente llegase a los 50 años. Esa es una primera característica de las sociedades anteriores al capitalismo, la dificultad de producir alimentos. La segunda, al tratarse de economías de subsistencia se planifica la producción, es decir, se produce en base a lo que necesita una determinada comunidad. Esto sucede en las comunidades más primitivas y esto también va a suceder en la sociedad esclavista y en la sociedad feudal, que están sustentados básicamente en un sistema de producción agrícola. Esa es entonces la segunda característica para mencionar de lo que es la reproducción en sociedades anteriores al capitalismo. Y la tercera es que el excedente se haya limitado por el consumo de la clase dominante, es decir, enriquecerse en las sociedades anteriores al capitalismo es acumular objetos duraderos de riqueza. En ese caso podríamos mencionar comprar más joyas, más vestidos, más castillos, más propiedades y no mucho más que eso, porque evidentemente había límites en la expansión y lo que sería el desarrollo de las fuerzas productivas. Todo esto se va a modificar en el capitalismo. En primer lugar, en el capitalismo no hay dificultades para la producción de alimentos, porque el capitalismo se caracteriza por una abundancia de lo que son los recursos humanos. Abundan la fuerza de trabajo y abundan los medios de producción. Incluso realmente llama la atención dentro de la sociedad capitalista que el capitalismo es capaz de producir alimentos para una población muy superior a la actualidad, a la que tenemos en la actualidad, que es aproximadamente de 7.800 millones de habitantes, y sin embargo tenemos un alto porcentaje de la población mundial en situaciones que están por debajo de la línea de pobreza y tenemos también mucha gente que muere de hambre. Y eso que se puede producir alimentos por encima de las necesidades de la población. Ahora bien, para poder entender esto tenemos que ir a la segunda de las características que tiene la reproducción en las sociedades capitalistas. Y es que la producción es socialmente anárquica. Es decir, las decisiones de producción se subordinan a las ganancias empresariales. Los empresarios buscan ganar dinero y con la finalidad de ganar dinero producen sin tener en cuenta la relación que hay entre lo que se produce y las necesidades sociales de la población. Entonces podemos llegar a ver situaciones en donde hay una crisis, en donde la gente no tiene poder adquisitivo y poder pasar por la entrada de empresas automotrices y ver una gran cantidad de automóviles en el playón que no pueden venderse. Es decir, esta es una característica propia del capitalismo, lo que significa la producción socialmente anárquica. La tercera característica es que la búsqueda de plusvalía no tiene límites.
A diferencia de las sociedades anteriores al capitalismo, donde el crecimiento del excedente estaba limitado por el consumo de la población, aquí esto no sucede porque la plusvalía surge en el circuito o en el ciclo del capital-dinero. Entonces, lo que vamos a tener es una diferencia de tipo cuantitativa y el dinero puede crecer de manera ilimitada. Por lo menos no han aparecido hasta ahora límites a lo que es el crecimiento del dinero. Entonces ahí tenemos una diferencia entre lo que es la reproducción en sociedades anteriores al capitalismo y la reproducción bajo la sociedad capitalista. Dicho esto, si vamos a analizar la teoría de las crisis de reproducción, quienes van a desarrollar esta teoría constituyen una corriente surgida en la década de 1970 que se los conoce como la Escuela de la Regulación y a sus miembros como regulacionistas. ¿Qué significa el concepto de regulación? La regulación es el conjunto de mecanismos económicos y sociales que posibilita la reproducción del sistema. Dentro de la escuela de regulación puede haber diferencias entre sus miembros en cuanto a determinadas posturas en relación a cómo se evalúa una teoría económica. Sin embargo, hay características comunes. Los regulacionistas tienen una suerte de documento nacional de identidad que permiten ser identificados cuando uno los escucha exponer o cuando lee sus obras, que lo podemos sintetizar en 5 cuestiones. El DNI de los regulacionistas. La primera cuestión, se rechaza la teoría del equilibrio general. En este punto, el fundador, el principal exponente de la corriente, el economista francés Michel Aglietta, en su texto que publica en 1976, Regulación y crisis del capitalismo, sostiene que la ciencia económica está bajo la dictadura del equilibrio general, que se trata de un concepto totalizador y totalitario. Totalizador porque abarca todos los aspectos de la realidad y totalitario porque cuando uno realiza una crítica sobre algún aspecto particular en donde no funciona lo que es el modelo del equilibrio general, normalmente vamos a encontrar en los manuales de economía que se habla de imperfecciones o de situaciones paradójicas. Es decir, el modelo no se discute. Y ese modelo se basa en la ley de los mercados de Say, que presupone la ausencia de crisis en una economía capitalista, porque se plantea la tendencia natural al equilibrio de los mercados. Bueno, Aglietta señala que no es casual que haya tanta insatisfacción con los economistas y que los economistas muchas veces tengan discursos que son muy bien recibidos por los factores de poder, porque de hecho hay toda una rama de la economía que no hace ningún cuestionamiento sobre el poder político y entonces lo que tenemos es una defensa del libre funcionamiento de los mercados, que eso en un mercado de competencia perfecta genera una situación anárquica en cuanto a la producción, pero en un mercado de competencia imperfecta, en donde hay grandes organizaciones empresariales, lo que hace es garantizar las ganancias de las grandes empresas. Entonces, en ese sentido, es por eso una crítica al rechazo que tienen los regulacionistas hacia la teoría del equilibrio general. Una segunda cuestión que plantea la escuela de la regulación es la priorización del concepto de reproducción. Bueno, esto tiene que ver con lo que veníamos diciendo, es decir, el sistema capitalista lo que hace es organizar la producción en un contexto histórico y social, y esta organización es fundamental para lo que es el desenvolvimiento de la sociedad. Por eso los regulacionistas estudian todas las dificultades que se producen, todas las crisis que se producen en la reproducción del sistema capitalista. Esa es la segunda de las características, o lo sería el segundo punto, que es lo que configura el documento nacional de identidad de los regulacionistas. Bien, la tercera cuestión es la utilización de tiempos históricos en los análisis económicos, es decir, la escuela de la regulación no hace análisis ahistóricos, como tenemos en los manuales de economía, sino que trata de conectar la economía con la historia. En ese sentido tiene un parentesco con lo que es la economía política. La cuarta cuestión es que utiliza categorías conceptuales entre la historia y la economía, es decir,
cuando se analizan las crisis no solamente se tienen en cuenta factores económicos, sino también se tienen en cuenta factores extraeconómicos. Y el quinto punto es que hay una crítica al análisis marxista en relación a lo que es la ley de tendencia decreciente, la tasa media de ganancia, en donde los regulacionistas manifiestan en muchos casos su discrepancia con el análisis de Marx en cuanto a que la caída de la tasa media de ganancia marca los límites históricos del capitalismo. Vamos a ver que la corriente regulacionista considera que las crisis son periodos de intensa creación social, de manera tal que el capitalismo puede generar cambios que le permitan superar las crisis. Y no es cierto que cada crisis signifique que el capitalismo está al borde de su desaparición. Esa es más o menos la fundamentación que utilizan los regulacionistas. Bueno, estos 5 puntos que les mencioné constituyen lo que es el documento nacional de identidad de la Escuela de la Regulación. Los regulacionistas establecen distintas categorías de crisis. Hay crisis que son por perturbaciones externas, que son las crisis que tienen que ver con las sociedades anteriores al capitalismo. Es decir, un desastre natural es una de las causas de la insuficiente producción de alimentos que puede generar una crisis y una hambruna en una determinada situación. Eso ocurría fundamentalmente en las sociedades anteriores al capitalismo. También hay crisis que están vinculadas a la vida útil de la maquinaria, ¿sí? En ese caso tenemos crisis que se las denomina cíclicas en relación a la vida útil de la maquinaria. Pero también tenemos crisis que tienen que ver con el funcionamiento de las instituciones, con cómo funciona la competencia, con cómo funciona el dinero, cómo funciona el sistema de crédito. Entonces tenemos ahí otro tipo de crisis que tienen que ver o lo que hacen al funcionamiento del sistema capitalista. Y por último están las crisis donde se plantea el fin de un modo de producción, que para los regulacionistas tiene, digamos, esta clasificación de crisis simplemente una finalidad de tipo profética. En algún momento va a haber una crisis que va a poner fin al capitalismo. Bueno, hechas todas estas aclaraciones, lo que hace la Escuela de la Regulación es estudiar cómo el capitalismo supera las crisis que el capitalismo en su funcionamiento origina. Y para eso recurre a un concepto que es el concepto de sistemas de producción. ¿Qué es un sistema de producción? Es un conjunto de cambios que realizan los empresarios dentro de una organización empresarial en el marco de un contexto histórico y social. Eso es básicamente un sistema de producción. Y son fundamentales para entender lo que es la dinámica de la reproducción de las economías capitalistas. Un sistema de producción puede ser definido desde una perspectiva micro, es decir, dentro de una empresa se generan cambios en la organización de la producción y desde ese punto de vista eso se lo bautiza como sistema de producción. Ahora, estos cambios pueden expandirse y pueden trasladarse a una economía nacional. En ese caso ya no es un sistema de acumulación de una empresa en particular, sino que lo que estamos hablando es de un modelo de acumulación. Y este modelo de acumulación al mismo tiempo puede ir más allá de las fronteras nacionales y se convierte de alguna forma en un modelo que se aplica a escala internacional. Sobre esta base, entonces, la Escuela de la Regulación estudia básicamente 3 sistemas de producción. El sistema de producción taylorista, el sistema de producción fordista y el sistema de producción Toyota. En el capítulo hacemos una introducción a lo que son los 3 sistemas de producción. Y luego ustedes van a leer el libro sobre el sistema de producción Toyota, que es una profundización de los cambios que se dan en las organizaciones empresariales a partir de lo que es el funcionamiento de la empresa Toyota y cómo esos cambios dentro de la empresa Toyota fueron expandiéndose a escala nacional en Japón y luego fueron más allá de las fronteras nacionales. Pero ese es el motivo del libro sobre el sistema de producción Toyota que se va a ver en la próxima clase. Hoy nos vamos a centrar más en el sistema de producción taylorista y fordista y vamos a dar una introducción de lo que es el sistema de producción Toyota para poder después hacer una evaluación de lo que plantea la teoría de la regulación.
Bueno, en relación al sistema taylorista, ¿cuándo surge? Surge en las últimas décadas del siglo XIX. Se llama taylorista por Frederick Winston Taylor, un ingeniero que introduce toda una serie de cambios en una gran organización empresarial, y esos cambios recibieron el nombre de administración científica. Prácticamente se sostiene que Taylor es el que sienta las bases de la fundación de la administración como una ciencia. Por lo general, en este tipo de cuestiones hay que desconfiar. Nunca la ciencia la funda una sola persona, pero es indudable que Taylor tiene una influencia en lo que significa la aparición de la administración como una ciencia. ¿Y en qué marco surge Taylor? Taylor surge en el marco de la crisis de 1873 a 1896, donde gran cantidad de pequeñas y medianas empresas desaparecen y aparecen las grandes organizaciones empresariales. Y las grandes organizaciones empresariales van a introducir cambios en el funcionamiento de lo que es la economía capitalista y lo que es el interior de la fábrica capitalista. Dentro del sistema de producción taylorista, lo que se observa como cambio fundamental es la separación dentro de la empresa entre la creación y la ejecución de tareas. Para poder entender esto mejor, en la sociedad capitalista en sus inicios había una gran importancia de lo que eran los obreros de oficio, es decir, trabajadores que tenían un conocimiento integral del proceso productivo. Estos oficios venían ya desde la época de la Edad Media o desde la transición del feudalismo al capitalismo. Bien, no es casual que esto haya influido en la obra de Marx, porque Marx, cuando desarrolla su teoría, lo predominante en el mercado son las gran cantidad de pequeñas y medianas empresas y la importancia de los obreros de oficio. Por eso Marx llega a esa conclusión que habíamos charlado en las clases anteriores en cuanto a que aparece como una postura racional, en el sentido que los trabajadores van a planificar mejor la producción que los empresarios. Los empresarios se rigen por la ganancia, mientras que los trabajadores se rigen por criterios sociales. Ahora bien, para poder planificar la producción hay que tener un conocimiento integral del proceso productivo. Y esos eran los obreros de oficio. ¿Y qué es lo que hace el taylorismo? El taylorismo avanza a partir de la destrucción de los oficios, a partir de que hay un incremento de la división del trabajo dentro de las organizaciones empresariales. ¿Cómo se da esta división del trabajo dentro de las organizaciones empresariales? En primer lugar, cuando aparecen las grandes organizaciones empresariales, alrededor de las grandes organizaciones empresariales, alrededor del patrón, del dueño de las empresas, aparecen las gerencias, un staff de profesionales que trabajan para el patrón y que monopolizan la información de lo que se produce y cómo se produce. Por lo tanto, el trabajador que tenía un conocimiento total de alguna manera es separado de las organizaciones empresariales y su lugar lo empiezan a ocupar trabajadores que tienen un conocimiento parcializado de lo que es el proceso de producción. Entonces acá es en donde se da la discusión entre lo que es la calificación y la especialización. La calificación implica un conocimiento integral del proceso productivo, mientras que la especialización significa saber cada vez más de cada vez menos, es decir, conocer apenas una parte de lo que es el proceso productivo. Entonces la información se monopoliza a través de la gerencia y es en la gerencia donde se organiza la planificación de la producción. Ahí es donde se conciben las tareas, mientras que los trabajadores están para ejecutarlas. Esa es la innovación que introduce en la fábrica Frederick Winston Taylor. En un periodo complejo, donde había una gran cantidad de inmigrantes europeos en la economía norteamericana, Taylor se enfrentó varias veces con los sindicatos, porque los sindicatos establecían determinadas condiciones de trabajo o clamaban por mayores normas de seguridad. Lo que hacía Taylor era reemplazar a los trabajadores locales con trabajadores inmigrantes a salarios más bajos. Y por lo general lo que hacían era fomentar el odio entre los trabajadores nativos de Estados Unidos y los trabajadores inmigrantes que venían a quitarle, entre comillas, los puestos de trabajo. En realidad no es que le quitaban los puestos de trabajo, sino que los empresarios los introducían
para establecer separaciones entre los trabajadores, para recortar el poder de los sindicatos y para tener mano de obra con un sueldo más bajo. Esa, digamos, es la realidad. Y fíjense que el discurso de la mano de obra inmigrante que viene a causar daño a los trabajadores nativos, hasta el día de hoy sigue teniendo una vigencia que realmente es preocupante. Bueno, eso es lo que pasó antes de la Primera Guerra Mundial. El sistema de producción taylorista se impuso dentro de los Estados Unidos, pero luego también fue aplicado en Francia, en Inglaterra y en Alemania. Cuando estalla la Primera Guerra Mundial, vamos a tener que va a empezar a surgir con más fuerza un sistema de producción alternativo al taylorista, que es el sistema de producción fordista, en honor a Henry Ford. El sistema de producción fordista, también llamado sistema de producción en masa, es ideado dentro de la industria automotriz, dentro de la empresa Ford, con sede en Detroit, Estados Unidos, pero en realidad la innovación que se introduce con el sistema de producción fordista ya había sido utilizada en lo que eran todas las fábricas en donde se utilizaba la industria frigorífica. Es decir, por lo general nosotros vemos a veces la imagen de una fábrica de lo que es la industria frigorífica como una red se va desplazando a lo largo de un gancho que es móvil y se van estableciendo los distintos cortes del animal para su posterior venta. Bueno, ese procedimiento es un antecedente de lo que es la cadena de montaje. ¿Qué es la cadena de montaje? Es una cinta transportadora que va pasando y esa cinta transformadora lo que hace es que cada trabajador desde un punto fijo vaya agregando una pieza hasta que al final de la cinta transportadora se tenga el producto final. Bueno, lo que logra esta cinta transportadora, esta cadena de montaje, es incrementar fuertemente la productividad a partir de tener trabajadores especializados que conocen una parte, un aspecto de lo que es el proceso productivo, un lugar fijo de la cadena de montaje. Y esos trabajadores son controlados por capataces que también conocen solamente esa realidad, ese punto fijo de la cadena de montaje. De esta manera, entonces, se va a obtener la posibilidad de producir grandes cantidades a gran velocidad para satisfacer las necesidades de una población que crece y que tiene una demanda también creciente. Bien, el Fordismo va a introducir normas de productividad, normas de producción y normas de consumo. Hay que distinguir entre lo que es el Fordismo con Henry Ford, es decir, antes de la Segunda Guerra Mundial, con lo que es el Fordismo posterior a la Segunda Guerra Mundial. En el Fordismo anterior a la Segunda Guerra Mundial, la figura relevante es la de Henry Ford, que erróneamente es considerado como si fuera un hombre progresista o altruista que pensaba en pagar salarios altos a los trabajadores y de esa manera que los trabajadores tuvieran un mejor nivel de vida. Pero en realidad esto es una cuestión que forma parte de la mitología. En rigor, Henry Ford concibió un sistema de vigilancia que ya tenía sus antecedentes en el panóptico de Jeremy Bentham y que prácticamente convertía a la fábrica en un cuartel. Es decir, la fábrica era una fábrica en donde había un estricto control, una estricta vigilancia sobre las actividades que realizaban los trabajadores. No casualmente las oficinas de personal se encontraban en un escalón superior, en un piso superior, y desde la oficina de personal, desde la garita, se veía todo lo que hacían los trabajadores. Bueno, esto, por supuesto, inspiró también a los campos de concentración que hicieron los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Y además hay que agregar que una de las obras de Henry Ford, que se llama The International Jew, fue citada por Hitler en el libro Mi lucha como fuente de inspiración. Por lo tanto, esto está dicho para que descarten la idea del Ford progresista y humanista que en alguna materia de administración quizás le transmitan a ustedes. Bueno, pero lo cierto es que el Fordismo igual va a generar nuevas normas de productividad, porque en primer lugar se eliminan los tiempos muertos de producción, es decir,
lo que vamos a tener es que una persona que conoce una parte del proceso productivo y que logra producir o logra un rendimiento mayor en esa parte, va a ser solamente esa parte y eso es lo único que va a conocer. El segundo punto es que la parcelación del trabajo se lleva hasta las últimas consecuencias, con lo cual el conocimiento de los trabajadores se hace completamente fragmentario. Luego hay normas de producción que tienen que ver con la estandarización de la producción. Es decir, el tema de la estandarización ustedes lo pueden advertir cuando van a comprarse ropa y aparecen entonces las remeras L, XL, medium, etc. Bueno, esa es una producción estandarizada. Es decir, está calculado para que personas dentro de un determinado rango de peso puedan utilizar esa prenda. La otra cuestión, la segunda cuestión en cuanto a norma de producción es la aceleración del ciclo productivo. Y otra característica que tiene que ver con el Fordismo, sobre todo en la posguerra, son las normas de consumo, lo que es el crédito al consumo a través de un sistema bancario que da préstamos a los trabajadores a baja tasa de interés y el salario indirecto, es decir, los trabajadores van a encontrar después de la Segunda Guerra Mundial cobertura de salud, cobertura de educación, es decir, toda una serie de coberturas que posibilitan que su salario rinda más. Eso es básicamente el Fordismo que surge entonces vinculado a la hegemonía norteamericana de posguerra y que va a significar entonces la era de la producción en masa para un gran consumo en masa. Pero esto va a entrar en crisis en la década de 1970 y en esta crisis mucho va a tener que ver la aparición del sistema de producción Toyota, un sistema de producción flexible que ataca los defectos principales del Fordismo, esto es, la gran cantidad de errores que se generan en la producción, porque se producen grandes cantidades a gran velocidad. Y el otro punto que ataca el toyotismo es el tema de la sobreproducción, es decir, la economía capitalista produce grandes cantidades a gran velocidad y en situaciones de crisis hay una importante cantidad que no puede ser transferida a los consumidores. Entonces, resulta para los japoneses una situación prácticamente ridícula que se produzcan grandes cantidades a gran velocidad y finalmente no se vendan. Bueno, el sistema de producción Toyota surgió en condiciones distintas, en las duras condiciones de Japón posteriores a la Segunda Guerra Mundial, donde Japón termina no solo derrotado sino humillado con bombas atómicas en Hiroshima y en Nagasaki, que obligan a pensar en un nuevo sistema de producción dentro de Japón y ese sistema de producción tiene que basarse en que no hay que producir grandes cantidades a gran velocidad porque resulta imposible competir con el sistema de producción fordista, sino que la realidad va a indicar que Japón debe producir pequeñas cantidades, pero en esas pequeñas cantidades tiene que haber una gran variedad de modelos y la producción tiene que hacerse en lo posible sin defectos, para que de esta manera, a través de la calidad, poder ir avanzando en el mercado internacional. Y ese es el éxito que va a lograr el sistema de producción Toyota a partir de la década de 1980. No me voy a extender en el sistema de producción Toyota porque ese es objeto de la próxima clase en donde analizaremos el sistema de producción toyotista. Para ir culminando esta clase, lo que podemos sacar como conclusión es que la corriente de la regulación lo que hace es explicar cómo el capitalismo logra superar sus crisis generando nuevos sistemas de producción, nuevas normas de producción, nuevas normas de productividad y nuevas normas de consumo. Una de las críticas que se hace al sistema de producción Toyota es que no se tiene en cuenta cuáles son los factores comunes a todos los sistemas de producción. Y si vamos a los sistemas comunes, a todos los que son las cuestiones comunes a los sistemas de producción, lo primero que debe tenerse en cuenta es que en todo sistema de producción es fundamental que el empresario obtenga una tasa de ganancia superior a la de sus competidores. Esto es algo básico para que un sistema de producción pueda sobrevivir. La otra cuestión tiene que ver con que el sistema de producción Toyota, al igual que todos los sistemas de producción, establece un control patronal sobre el proceso de producción. La tercera cuestión, el hecho que haya
nuevas tecnologías, que se emplee la robótica y que haya nuevos cambios en los sistemas de producción no significa que pueda evitarse el deterioro de las condiciones laborales. Debe tenerse presente que por lo general en las fábricas que actúan bajo el sistema de producción Toyota existe una reticencia y una oposición muy fuerte al establecimiento de actividades sindicales. Entonces, concretamente, el sistema de producción Toyota, al igual que el sistema de producción taylorista, al igual que el sistema de producción fordista, no son precisamente sistemas que garanticen la democracia dentro de la organización empresarial. Y esa democracia no puede existir dentro del capitalismo porque el capitalismo es un sistema que consagra que una minoría de la sociedad tenga el control, la propiedad de los medios de producción y tenga las mayores ganancias. Es un sistema que tiende permanentemente a situaciones de desequilibrio y de crisis. No es precisamente lo que dicen los manuales de economía, que el sistema capitalista tiende naturalmente al equilibrio, sino que muy por el contrario, el capitalismo funciona a partir de crisis. Bueno, básicamente esto es lo que quería transmitir sobre la teoría de las crisis de reproducción. Vamos a seguir en la próxima clase explorando el sistema de producción Toyota. Nos vamos a internar en la historia económica de Japón. Vamos a ver también una historia de la industria argentina y vamos a ver cómo está parado en este momento la industria automotriz ante los cambios que se están dando a nivel mundial. Fundamentalmente el ascenso de China como nueva potencia de la economía mundial, que se ha convertido en la segunda potencia mundial detrás de Estados Unidos. Es decir, estamos atravesados por una época en donde tenemos una declinación de la potencia hegemónica de Estados Unidos y un ascenso de China como potencia. Bueno, eso vamos a analizarlo en la próxima clase. Así que espero que esta clase haya sido de utilidad y que les sirva para responder las preguntas del práctico o cualquier pregunta que aparezca en el examen final sobre este tema. Les envío un cordial saludo y nos vemos en la próxima clase.